Estamos aquí en una nueva emisión para hablar sobre debates que le interesan a nuestra ciudad, a Bogotá y al país también claramente. Entonces, de ahora en adelante, tomamos la decisión, porque eso es lo chévere de este tipo de espacios, se llamará Publidebate con Mafe Carrascal. Entonces aquí, bienvenidos a los invitados, que son dos concejales de Bogotá, que espero, y ahí sí, como esto es muy natural, a mí me gusta ser así, entonces a mí no me gusta llamar a nadie por el cargo, no sé ustedes cómo quieren que los llamemos. Cinia está perfecto. Cinia, Diego. Si me dices concejal, la multa es de 100.000 pesos. Bueno, ahora teniendo en cuenta código de policía y lo podemos agregar entonces. Bueno, muchísimas gracias por estar acá los dos. Creo que este debate es trascendental, es fundamental para la ciudad. Ustedes en definitiva pues lo han tenido toda la semana, y a propósito del nombre de este medio de comunicación que nos presta este espacio de Publimetro, pues vamos a hablar del metro de Bogotá. Tenemos aquí una cosa muy importante, y es que Bogotá viene soñando con el metro hace más de 70 años. La primera vez que hablamos de metro fue en 1942. Y más adelante nos ilusionaron muchas veces, ¿no? En 1954 nos decía ya un famoso titular del Tiempo que Bogotá iba a tener metro. Y pues como verán, han pasado todos estos años y no hemos tenido metro. Yo quisiera hacerles la primera pregunta a ustedes, y es ¿qué tipo de metro o qué tipo de sistema masivo le favorece o debería tener Bogotá, subterráneo o elevado? ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias, Diego. Bueno, primero te agradezco esta oportunidad. Un saludo muy especial a todos los que en este momento están siguiendo, y pues obviamente a nuestro querido compañero Diego. Cinia, por favor, bueno, antes que nada, disculpa, preséntate. Cinia Navarro, soy yo, concejal del Polo Democrático Alternativo y la ponente del metro en el último debate que se suscitó en el Consejo, y emití una ponencia negativa. Bueno, yo creo que después de todo el estudio que se hizo en estos días, hicimos un estudio muy juicioso. Si tú me preguntas desde el punto de vista técnico y de lo que le conviene a Bogotá, yo creo que Bogotá debería tener un sistema mixto de transporte. ¿En qué sentido? Un metro subterráneo en el centro y en la periferia elevado, y unas troncales de Transmilenio que fueran subsidiarias del metro, no principales, sino que el metro fuera el elemento fundamental del transporte desde un punto de vista mixto, y que el Transmilenio ayudara como alimentador para el metro y no al contrario. Digamos que ese es el sueño que yo tendría, que en el centro fuera subterráneo y en la periferia fuera elevado. Perfecto. Bueno, mi nombre es Diego Molano, concejal del Centro Democrático, y María Fernández Cinia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta es ¿qué tipo de sistema de transporte público quiere la ciudad? Y uno no puede partir de cero, tiene que partir de lo que precisamente en esa historia se construyó. Y Bogotá lo que ha venido construyendo, sobre todo en la última década y media, es un sistema de transporte que debería ser multimodal. O sea, yo creo que se tiene que acabar ese falso dilema de metro o Transmilenio, sino Bogotá requiere metro, requiere Transmilenio, requiere metrocable, requiere ciclorrutas, por supuesto espacio para el carro privado y para la bicicleta. Ese es el ideal de lo que debería tener Bogotá en ese sentido, donde el metro es un componente fundamental, pero hay que reconocer también que el Transmilenio es un sistema que hoy ya tiene 120 kilómetros y debe estar interconectado también. Entonces yo creo que la discusión no es solo si es metro elevado o metro subterráneo, sino cómo construimos un sistema multimodal que permita a todos los ciudadanos tomar decisiones y que sea el más eficiente, el más seguro y el más digno. En ese orden de ideas, en estos más de 70 años en los cuales hemos soñado con Transmilenio, no, por favor, yo sueño, realmente tengo como pesadillas realmente con Transmilenio, por eso es que se me cruzó en este momento, pero realmente, o sea, llevamos más de 70 años soñando con el metro, ¿no? Han habido más de 20 estudios. Vemos que los más formales han sido en los últimos años, más o menos desde los años 80, que han sido los más formales. Tuvimos hasta hace poco un estudio que de hecho la prefactibilidad fue aprobada tanto por la Universidad Nacional como por la Universidad de los Andes, lo cual creo yo, aquí va mi opinión, pues le da muchísimo más peso porque es un peso académico y técnico al asunto.
¿por qué entonces, si estábamos a puertas, ¿no?, de poder hacer el sueño realidad con unos estudios avalados, por qué tomar la decisión de hacer un metro elevado? ¿Creen ustedes que la decisión fue política o fue técnica? Empecemos. Lo primero es que hay que partir de una realidad. Bogotá debe buscar una solución de transporte que con los recursos disponibles permita solucionar un problema de atraso en infraestructura de los últimos 12 años, donde no se hizo inversión fuerte en infraestructura, y por eso el nivel de congestión y colapso que tenemos. Los ciudadanos reclaman inversión en infraestructura y sistemas de movilidad. Entonces, con los recursos disponibles, lo que hay que pensar es cómo se puede construir un sistema que beneficie a la mayor cantidad de población y ciudadanos. Lo que pasó en la campaña pasada es que en ese debate, un debate electoral es muy importante porque los ciudadanos toman decisiones sobre propuestas. La propuesta que presentó el alcalde Peñalosa, y valga decirlo, yo estuve en otra campaña diferente, pero respeto la decisión que tomó la ciudadanía, es un metro potencialmente elevado. Así se planteó en la campaña. Y lo que hizo este ejercicio en el último año fue decir, bueno, aquí hay unos estudios para un metro subterráneo, pero hagamos una valoración de cuál es la solución más óptima para la ciudad con los recursos aparentemente, no, los recursos para mover más gente. Entonces, ¿cuál fue la decisión en un año? Para decir que lo primero que se acaba es de San Benito, que no hay estudios. Lo primero fue hacer un estudio con Sistra, que es una de las compañías más importantes que ha construido metros en el mundo. ¿Cómo eligieron a esa empresa? Hubo un ejercicio que hizo la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde se buscó seleccionar una de las mejores firmas del mundo que ha construido metros para que hiciera una evaluación. ¿Qué hizo Sistra? Disculpen para generar como la conversación. Esa elección de Sistra fue pública, hubo, no sé, licitación, como se hizo en el anterior estudio para el metro subterráneo, que fue por licitación pública como recomendación del Banco Mundial. Pues la Financiera de Desarrollo, con las posibilidades que tiene y buscando ser lo más técnico posible, seleccionó una firma que ha sido una de las firmas que más ha construido metros en el mundo. Y lo que hizo Sistra fue evaluar la posibilidad de diferentes alternativas. ¿Qué pasa? Evaluó 5 alternativas durante casi un año. ¿Qué pasaba si se hacía el metro completo subterráneo como está? ¿Qué pasaba si se hacía 50% subterráneo, 50% elevado? ¿Qué pasaba si se hacía 60% elevado, 40% subterráneo? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si se hacía totalmente elevado o qué combinación existía? En ese ejercicio, al final, lo que los bogotanos recibimos, el consejo y la decisión, fue una decisión técnica para decir el óptimo, el que más beneficio-costo da, es un metro elevado con 3 troncales alimentadoras de Transmilenio. Comparado con el ejercicio subterráneo que se había hecho, hay 2 razones porque, como aquí se la pasan diciendo que no hay estudios técnicos, que sale ese estudio técnico diciendo, primero, esa solución movería 990.000, casi 1 millón de pasajeros al día, con un metro elevado y 3 troncales alimentadoras de Transmilenio al metro elevado. Y adicionalmente, en análisis beneficio-costo, que un poco para decirle a los ciudadanos, como tú nos lo sugeriste que lo entiendan, es por cada peso invertido, no, en el caso del metro subterráneo, los beneficios eran de 0.95. No había verdaderos beneficios económicos y sociales, mientras que esta solución del metro elevado más Transmilenio daba 0.21. Por cada peso invertido tendría una rentabilidad social de 0.21 más. Por esas 2 razones se toma la decisión de irse con esta opción de metro elevado con troncales alimentadoras de Transmilenio para beneficiar más gente. Bueno, Cinia, cuéntanos. En ese orden de ideas, entonces vuelvo a hacer la pregunta. Vale. ¿Fue una decisión hacer el metro elevado para esta administración y para los concejales de Bogotá? ¿Fue una decisión política o fue una decisión técnica? Sí, eminentemente quiero contestar a tu pregunta de una manera contundente. Un gobernante tiene todo el derecho a cuando llega y asume un gobierno a revisar los estudios que hicieron el anterior para poder determinar si le conviene o no le conviene. Y lo tiene que hacer y lo debe hacer y me parece sano. Y Peñalosa tenía todo el derecho a revisar los estudios que había hecho. Pero ese estudio que haga un gobernante debe hacer, pues que contrate a una persona, tiene que ser un estudio objetivo. Y lo que yo demostré en la ponencia negativa es que la manera como hicieron el estudio de los, digamos, el análisis de alternativas
que había dejado, sobre lo que había dejado el gobierno anterior, lo hicieron con unos indicadores absolutamente amañados para que saliera que el metro elevado era lo mismo. No una cosa tan sencilla, el valor de los predios. El valor de los predios tiene una total afectación cuando estamos hablando de un metro elevado. Y ese valor ni siquiera lo tuvieron en cuenta para determinar los indicadores. Lo que se quería y lo que se buscó fue un estudio técnico que a mi juicio es un estudio que le faltó objetividad, y eso tampoco permite que nosotros podamos confiar ciegamente en lo que se está hablando o hacer esos actos de fe que hizo el Consejo de Bogotá. Desde ya te lo digo, Mafe, esta iniciativa de la administración de Enrique Peñalosa no tiene ni prefactibilidad, ni factibilidad, ni estudios de detalle, ¿sí? Y como consecuencia de eso es que estamos en la discusión que estamos. Hoy en la W te quiero decir que el gerente de la empresa Metro lo dijo, no hay estudios, y esa es la discusión que hemos venido haciendo desde el principio. Un gerente que, por cierto, ahí como dato curioso, ¿no? 304 millones de pesos nos costó en 2016 y no tenemos absolutamente nada, ni estudios, que es lo que más me preocupa a mí como ciudadana. También me preocupa otra cosa, y es, teniendo en cuenta esto que Cinia acaba de decir y que yo dije hace un momento, ¿por qué no poner al servicio, si se supone que existen unos estudios como lo están diciendo, si tienen a Sistra, ¿no? Que está avalando unos estudios de prefactibilidad? ¿Por qué no ponerlo al servicio de universidades, de académicos? Porque además no tomar en cuenta al Banco Mundial, porque a mí sí me surge la duda que Enrique Peñalosa es un alcalde que siempre ha tenido en cuenta al Banco Mundial. Pero para esto no hay una licitación abierta, no hay una licitación pública para elegir a la empresa que va a hacer estos estudios. Pues yo creo que la gran preocupación que puede tener la administración, así como la tenemos nosotros en el Consejo, es tener unos estudios técnicos sustentados, porque si es estudios técnicos, si uno critica a Sistra, si es una compañía que ha construido metros en el mundo, de la que más ha construido, pues pone en cuestión la que ha construido metros. Una ciudad que utiliza una compañía que tiene experiencia en construcción de metros, pues tiene experiencia en construcción de metros. No sé si el Banco Mundial tiene experiencia en construcción de metros o en financiación de metros, que lo importante era poder hacer evaluaciones en este sentido. Pero aquí lo más importante, pero el Banco Mundial, y no quiero dejar eso a un lado, el Banco Mundial no dice que metro es mejor para la ciudad, sino la forma en la que se debe estructurar el proyecto para llegar. Aquí lo que necesitamos nos dijeran es cuál es la mejor alternativa, la de mayor beneficio del costo de la ciudad con los recursos disponibles. Pero cuando uno tiene unos pocos cosa. recursos disponibles, como es en este caso 12 billones, pues uno no se puede únicamente tomar una decisión, era una decisión qué precio debería tener el metro. A mí como ciudadana sí me preocupa cómo se están invirtiendo los recursos o cómo se están gastando esos recursos para generar cada vez un estudio nuevo. A mí me preocupa, y esto quiero hacerlo también como un dato, es que no solamente se le dio a Sistra, sino también a Ingetec. Ingetec, ustedes no sé si les suena el nombre o quisiera que ustedes me dijeran quién es Camilo Santamaría. No, así. No saben quién es Camilo Santamaría. Camilo Santamaría ha sido uno de los urbanistas y arquitectos que más ha estado apoyando al alcalde Enrique Peñalosa desde su primera administración. Camilo Santamaría, su papá, fue director durante mucho tiempo, como digamos, de los altos directivos de Ingetec. Ingetec es la empresa que la alcaldía de Bogotá ha elegido, y esto no lo hizo por licitación abierta, que es lo que quiero decir que me parece lo más cuestionable. O sea, ¿cómo uno como ciudadano puede de alguna manera confiar en que se están haciendo las cosas de una manera transparente si eligen a dedo literalmente y se hace un concurso de méritos a puerta cerrada en el cual nosotros no sabemos cómo se elige y cómo se están destinando nuestros recursos? Les pregunto. Pero mire, yo creo que lo que es cuestionable es meterse en unas discusiones para torpedear el metro cuando en las administraciones anteriores no hicieron nada. Lo que los bogotanos lo reclaman es: hagan el metro, deje tanta discusión, sino hagan el metro. No lo hicieron y no lo quieren dejar hacer. Pero si está suficientemente sustentado técnicamente como lo que dice Sistra e Ingetec, la decisión pública que ahora va a pasar
que requiere una licitación importante es la licitación de contratación del metro. Está suficientemente sustentado que había unas opciones. Aquí lo que los bogotanos queremos es el metro. Lo que los bogotanos allá en Bosa, en Kennedy, en Engativá dicen es, oiga, necesitamos un metro que nos mueva de aquí del occidente. Tanta discusión, 12 años de discusión y no hicieron nada. Yo y ahora sí, cuando se quiere hacer que varias cosas hay que hablar. El tema que tú planteas es uno de los temas también que se ha abordado desde distintas temáticas en el Consejo, y es la manera como se seleccionó el contratista. Digamos que la financiera tiene unas condiciones, como la que subcontrata es la financiera. Ellos tienen unas condiciones legales para hacer esas contrataciones, y obviamente eso es un tema que también deja dudas frente a la comunidad, porque pues es mejor acudir a la ley 80 a través de la selección objetiva y permitir que en un concurso amplio la gente participe. Pero bueno, la financiera tomó esa decisión, y lo más grave que les quiero decir es que además de lo cuestionable, digamos, lo cuestionable que puede ser la manera como se selecciona un contratista, lo más grave es que el contratista, ni siquiera así seleccionado, ha entregado los productos. La interventoría no ha certificado los productos. De 23 entregables que tenían que hacerlo para que hubiera un estudio de factibilidad, solamente uno fue recibido por la interventoría, y el resto de estudios no ha sido posible que los entreguen. Entonces, ¿qué significa? Que como no sabemos cuáles son los estudios, no sabemos el estudio de impacto ambiental, no sabemos el tema arqueológico, no sabemos el tema financiero, no sabemos el manejo de tránsito, no sabemos absolutamente nada, pues no sabemos si el metro que quiera hacer Peñalosa le sirve o no le sirve, porque la única manera de uno ser objetivo es uno poder mirar los estudios y analizar si es un metro que le sirve a la ciudad. Yo sí quiero marcar mi diferencia con Diego en el siguiente aspecto. Yo creo que Bogotá sí necesita un metro, pero un metro que le sirva a la ciudad. ¿Y a cualquier costo? A cualquier costo, no. Primero, una iniciativa legal que esté sustentada en las normas jurídicas, que tengan los estudios, que haya una discusión democrática, que haya un plan de ordenamiento territorial que enmarque el metro. Uno puede construir un metro a espaldas del plan de ordenamiento territorial, que es lo que estamos viendo ahorita. Digamos que nadie duda, ni Centro Democrático, ni Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y demás partidos, creo que todos queremos un metro, pero un metro que le sirva a la ciudad, y un metro en donde los recursos públicos no estén en riesgo, porque esa es la única garantía que tenemos los ciudadanos. Yo no creo que se pueda... Si tú me das un segundo, es que no pueden seguir diciendo que no hay estudios, porque la verdad es que el metro sí tiene estudios. Tiene el estudio de IGETEC, tiene los 10 estudios requeridos para la aprobación del COMPES para declararlo como importancia estratégica. Ese hecho de solo declararlo como importancia estratégica, con esos 10 estudios, no los cumplió la administración anterior con el metro subterráneo, no los tuvo. Esos 10 estudios, es que ustedes creen que el gobierno nacional le va a entregar 12 billones de pesos al distrito con 4 gigas. Pero más de eso se los va a entregar, se los iba a entregar si nosotros aprobamos. A Petro también le dieron, estaba supeditado que lo aprobáramos nosotros. Eso sí, culpa de Petro. A Petro le dieron un cheque y nunca pasó nada. Ustedes hoy reniegan de Santos, pero lo apoyaron para la reelección todos. Diego, yo te quiero decir algo. No, el gobierno nacional no le entregó, supeditó la entrega a que el Consejo aprobara. Si nosotros, claro, vamos a ver, hay que mirar el COMPES 3900, claro que sí, vamos a ver este video. Separada del gobierno. Para el gobierno es de importancia estratégica, para el distrito de importancia estratégica porque estamos cofinanciando. Entregaron 10 estudios, y si miras los estudios de factibilidad de acuerdo con la ley de infraestructura, los cumple todos. Hay análisis beneficiosos, el COMPES 3900 hay el tema arqueológico que dijiste, hay evaluación de impacto la entrega del dinero de la nación a la aprobación de la vigencia futura. Por eso era que era tan grave lo que nosotros íbamos a hacer, lo que hicieron. Pero ya para firmar el convenio, porque para el gobierno nacional es de importancia estratégica. Sí tiene estudios, avalado por todas las entidades del COMPES. Aquí está el párrafo donde dice... Por lo que va a decir, pero es de importancia estratégica en tema electoral, y eso no, es de importancia estratégica para la ciudad. Que ustedes no lo compartan y que no quieran reconocer que hay estudios. Vamos a ver este video, si les parece. Vamos a ver este video, y ustedes van, digamos, a partir de este video les voy a hacer una pregunta y podemos continuar la discusión, si les parece. La aprobación de las vigencias futuras para el Transmimetro de Enrique Peñalosa esta semana deja muy claro cuál es el tipo de consejo que tenemos en Bogotá.
La inmensa mayoría del Consejo son unos enmermelados. Son personas a quienes les tiene sin cuidado el futuro de la ciudad y están decididos a condenarnos a una movilidad de pesadilla mediante un sistema de transporte que ya demostró no funcionar. Yo me pregunto, ¿qué más pruebas necesitan los concejales para darse cuenta de que Transmilenio no puede ser la columna vertebral de una ciudad del tamaño de Bogotá? ¿Qué pasó aquí? Claramente el alcalde movió su maquinaria, la que siempre ha movido, para que le aprueben la locura que quiera, incluso sin estudios. Pero me sorprende mucho el hecho de que el concejal Roberto Inestrosa, por ejemplo, no haya votado este proyecto histórico, como dice la alcaldía. ¿Por qué Roberto Inestrosa no lo votó? Y yo creo que varios de los concejales de la coalición mayoritaria que no votaron este proyecto lo hicieron por temor a las consecuencias jurídicas que pueden venir para ellos. Ellos le están torciendo el pescuezo a la ley, en este caso, para aprobar una locura, un proyecto sin estudios, un proyecto sin sentido, que reduce el metro a su mínima expresión. Hay varias preguntas que quedan acá, y una es ¿qué viene ahora? Ahora viene una andanada jurídica en contra de los concejales que abiertamente prevaricaron. Y yo quisiera preguntarle a los concejales que nos acompañan hoy en este debate, ¿qué abogado van a contratar y cuánto les va a costar? Bueno, como verán, él es Carlos Carrillo. Carlos Carrillo. El amenazador. Vamos a hablar de eso. Todo el tiempo amenaza. Carlos Carrillo estuvo con nosotros en la primera emisión cuando hablamos del proyecto de Transmilenio con la carrera séptima. Carlos Carrillo es docente e investigador y pues se ha dedicado mucho a estos temas de Bogotá últimamente. Sabe el metro, sabe el Anderhamen, es experto en todo. Entonces, él estuvo durante esta semana en el debate en el Consejo cuando ustedes pues estaban hablando sobre las vigencias futuras que de hecho ya aprobaron y ya vamos a hablar en un momento sobre ¿Cuál eso. cartel llevaba el de Se Busca? Llevaba unos carteles de Se carteles Busca, ajá, y fue una polémica bastante grande porque pues muchos concejales que estaban ahí pues se sintieron de alguna manera agredidos. Sin embargo, yo quiero que nos centremos en lo que él nos está diciendo y sobre todo en la última pregunta. ¿Hay prevaricato al aprobar vigencias futuras sobre un proyecto que tal vez no tiene estudios? Yo lo que diría es que el ejemplo de Carlos Carrillo es un ejemplo de la nostalgia de poder del petrismo y de una parte de la izquierda, no trabajó con Petro, actúa como petrista, no está en todos los grupos, está en la revocatoria de Peñalosa, está en el Transmilenio contra la séptima, está en la Vanderhamen. O sea, aquí no actúan por la ciudad, sino solo por hacer oposición sin construir en la ciudad. Y esta amenaza demuestra que no conoce lo que pasó. Las vigencias ordinarias exigían solo estudio de factibilidad. Si nos quieren amenazar con demandarnos, a lo que a nosotros nos interesa es que los bogotanos tengan metro, no dar la pelea a quién hizo el metro o no. Lo que a nosotros nos interesa es que la gente de Bosa, que hoy se demora hora y media para llegar al centro, tenga un metro. Lo que nos interesa es que la solución ayude a dar respuesta al problema del Transmilenio. Esta es una solución óptima, es un Transmilenio que alimentará el metro, no como se están diciendo. 3 troncales claves en la ciudad de Cali que le permitirán conectarse a la gente de Soacha con la línea del metro, con una troncal de Transmilenio con la Boyacá que le permitirá a la gente de Engativá y Fontibón llegar al metro, y con una avenida 68 completa y un metro en toda la dimensión. Entonces, pensar que por beneficiar a 1 millón de personas que se van en este metro, comparado con 500.000 del metro subterráneo, es prevaricar. Yo eso no creo, es pensar en el beneficio de la ciudad. Antes de que Cine nos responda esta parte, una pregunta: 80% es favorabilidad del alcalde Enrique Peñalosa, o mejor, no del alcalde, sino de la administración de Enrique Peñalosa. ¿Son petristas todos? Pues yo no diría que son petristas, por supuesto, porque los petristas es un grupo menor. Yo creo que es un grupo de ciudadanos que están exigiéndole al alcalde resultados, pero es preferible que eso desfavorabilidad no implica que se tenga que revocar. Yo prefiero estar dedicado a aportar, a construir, a hacer crítica constructiva, no destruir o amenazar. No estamos hablando de revocar, no, es decir, no criticar, porque a proyectos. aquí lo que tiene que llamarse la atención es tener resultados. Yo prefiero que esta administración no solo entregue los estudios, sino que entregue las obras, no lo que pasó en los últimos 12 años, que ni estudios ni obras. ¿Cinia? Varias cosas. Yo creo que el debate que yo planteé en el Consejo de Bogotá con mi ponencia negativa fue un debate jurídico. Yo reté a los otros ponentes y a los demás concejales a que me contestaran mis argumentos jurídicos. Que no nos debatiéramos si era el metro de Peñalosa, si era el metro de Petro, si era la izquierda, si era la derecha, no.
Simplemente llegó una iniciativa del Consejo de Bogotá que había que revisarla desde el punto de vista jurídico porque es nuestra obligación. Yo planteé unos temas jurídicos que no fueron desvirtuados en el debate tan largo que tuvimos, a pesar de todas las garantías que se tuvo. No estuvieron desvirtuados. A mí me parece, y yo como abogada penalista y magíster en Derecho Público, a mí me parece que uno debe, cuando hay unas dudas legales sobre una iniciativa, un acto administrativo como el que se emitió, un juez de la República lo debe revisar. Un juez, mediante una acción de nulidad ante la justicia contenciosa administrativa, un juez debe mirar si fue legal o no fue legal lo que se hizo. Eso es lo mínimo que debe haber en un Estado de Derecho. De ahí en adelante pueden surgir muchas cosas. Si no es legal, bueno, el mismo juez puede oficiar para que se investigue si hubo una conducta irregular por los concejales o no, puede que no lo investiguen. Esto es un tema que en este momento no es posible determinar. Lo único que yo sí te puedo decir es que la conducta punible llamada prevaricato por acción o por omisión dice que el servidor público que emita una decisión, resolución, actuación, la que sea, manifiestamente contraria a la ley, incurre en la conducta punible de prevaricato. No podemos decir que ahorita esa conducta está ejecutada, que ni somos fiscales ni somos jueces. Por eso me parece tan importante que un juez administrativo, que no tiene nada que ver con lo penal, mire los actos administrativos y determine si fue irregular o no fue irregular la conducta. Creo que es lo más sano para que todos quedemos muy tranquilos. Pero por eso estamos absolutamente tranquilos con lo que hicimos. No, yo sí no estoy tranquila. En vez de estar dando los debates jurídicos, es concentrarnos en cómo se ejecuta la mejor obra para que... ¿Sabes cuál es el problema? Yo entiendo tu aspecto práctico. Yo entiendo tu aspecto práctico de las obras. Diego, pero cuando hay recursos públicos, la práctica es importante. Yo entiendo, yo también. Pero venga, no lo hagamos sin cumplir la ley. Porque miren, ustedes, Diego, no se cumplió la ley. El hecho de que no la compartas, que la otra ponente positiva, María Victoria Vargas, una jurista experta, rebatió todos tus puntos y demostró que legalmente estaba cumpliendo con lo que exigen las vigencias ordinarias y con los Diego, te digo una sola cosa que no puedo rebatir. El trazado del plan de ordenamiento territorial está vigente y es totalmente contrario al que hicieron ahorita. No, cuando le dije que la norma no estaba derogada, no me lo pudo argumentar. El artículo 132 les voy a hacer un llamado. Está vigente. Y es que, listo, yo creo que esta parte está bien, ya la tocamos bastante, ya la tratamos bastante, y creo que a la larga al ciudadano de a pie, al ciudadano que nos está viendo, le interesa saber en términos prácticos si le va a favorecer o no le va a favorecer un metro elevado. Yo quiero hablar de algo que es muy importante, y Diego habló de eso al principio y nos decía a cuántas personas va a transportar realmente el metro. Si vamos a hablar del metro tal cual, con las 3 troncales de Transmilenio que están planteadas en el proyecto de la actual administración, pues evidentemente sí serían más de 900.000 personas al día. Pero ¿qué pasa cuando quitamos a todas esas personas, a las troncales de Transmilenio, y comparamos realmente solamente la línea del metro? La línea del metro, ustedes me dirán si miento, pero la línea del metro, la misma administración ha dicho que movería 656.000 personas al día, no 900.000, como nos la quieren mostrar con Transmilenio. Los pasajeros al día del metro subterráneo, tal cual como estaba planteado, hubieran movido 900.000 personas. No, eso no es. Entonces, cuéntame un poco sobre cuántas personas mueve. Cuéntame un poco sobre cuántas personas mueve y cuéntame un poco sobre por qué nos están planteando un metro más corto que va hasta la calle 72, cuando el metro subterráneo estaba planteado hasta la calle 100, es decir, nos va a salir más costoso a la larga. Yo sí quisiera mencionar, más allá del tema de los pasajeros, algo que tú dijiste, porque el tema de los pasajeros es de la manera como tú lo has expresado, digamos, esas son las cifras que yo manejo. Pero yo te quiero decir algo, el ciudadano a pie, ¿qué le va a pasar con esta construcción del metro? Hay que decirle a la ciudadanía la verdad, van a cerrar 3 años la Caracas. 3 años van a cerrar la Caracas y van a pasar todo el transporte de esos 3 años por la carrera séptima por acá, ¿sí? Por eso es que hicieron la troncal de la carrera séptima, para poder pasar los 3 años que van a cerrar la Caracas para pasarla por acá. Una pregunta, ¿y si se supone que también quieren hacer Transmilenio por la carrera séptima, es decir, las 2 obras en algún momento? Pues imagínate la crisis urbanística que se va a generar. Pero lo más grave del cuento, pongámosle que hubiera sido bien el proyecto legalmente presentado. Resulta que ellos tenían unos recursos, unas canastas, tenían 5 canastas para seleccionar.
Entonces en el COMPES se seleccionó una de las canastas, que es la canasta E, que iba, o sea, los recursos que ellos tenían podían llegar hasta la 127 con esos recursos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue decir, tenemos que prevalecer en este presupuesto también beneficiar algo las troncales de Transmilenio. Y eligieron una de las canastas que va hasta la 72 para beneficiar casi en un 30% troncales de Transmilenio. Es decir, los recursos del metro no van a ser solo para el metro, van a ser también para el Transmilenio, y esto impide que pueda llegar hasta más lejos tal y como está de complicado. Ahora bien, si nosotros miramos el tema del metro subterráneo y del metro elevado, obviamente en todo el mundo, y yo en mi ponencia expliqué las ventajas y las desventajas de cada uno tiene desventajas y cada uno tiene ventajas. Aquí no vamos a hablar que uno no es más, no, todos tienen cosas buenas y malas, pero obviamente la capacidad del metro subterráneo es mucho mayor para transportar gente, tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque es que se está construyendo abajo, allá no hay impedimento a nivel, digamos, urbanístico, mientras se va construyendo la ciudad sigue sin problema. Obvio que tiene unas consecuencias, pero también tiene unas bondades de no molestar tanto a la gente. Yo me pongo a pensar, Diego y Mafe, te lo digo yo que viví en el centro tanto tiempo, yo no me quiero imaginar el centro de Bogotá cerrada, la Caracas, 3 años. Solamente imagínense esa idea, lo que le va a pasar a Bogotá. O sea, es una cosa que yo digo, mira, Diego, así sea muy importante el metro, primero se necesitaba el estudio de impacto ambiental y el estudio de tráfico para que supiéramos por lo menos por dónde vamos a solucionar. En este momento no sabemos qué va a pasar. Pueden decir lo que sea, Diego, pueden decir, no, vamos a cerrar por partes, pero ¿cómo vamos a saber si es cierto si no hay estudios? Bueno, mira, ¿sí? Yo creo que frente a lo que acabas de decir, pues hay varias cosas, y tú también lo manifestaste, María Fernanda. No son comparables metros solo contra metro, porque la decisión técnica era decir, este metro que se iba a gastar 16 billones de pesos contra esta solución que es un metro más 3 troncales, que va a costar un poco menos, casi 15 billones. Pues esa fue la decisión, no los puedes comparar, es como comparar peras con naranjas, porque la decisión es, este metro solo estaba en el subterráneo sin fortalecer 1 kilómetro de Transmilenio. Esta opción era decir, vamos a tener metro elevado y fortalecer para llegar más gente. Es que el problema nuestro en Bogotá de congestión es que no se hizo nada en términos de mejorar la infraestructura de movilidad. Esta es una solución que tiene metro y además alimenta con Transmilenio para mover la mayor cantidad de gente. Pero ¿por qué no Dos se beneficios, hizo? no, tú ya, por favor, Sí, déjame terminar para explicar. Sí. En este caso, porque este va a mover 990.000 pasajeros al día, esto solo movería 500.000. Al estar conectado con Transmilenio, beneficia, por ejemplo, como le mencionaba, personas de Soacha podrán conectarse por la avenida Ciudad de Cali con el metro para llegar a Bogotá. Pero porque atamos al mismo proyecto más buses. No, porque no más buses, yo como es un ciudadana me sistema de siento como transporte. engañada. No, porque si tú haces el metro, siguen fregados los de Soacha. No pueden beneficiarse de ese metro, en este caso, por ejemplo, la gente de Fontibón. Viene el Regiotran también. Entonces, aquí lo que estaban es con los recursos disponibles, ¿cómo hace? ¿Desaparecemos el Transmilenio? No, mejoremos Transmilenio y mejoremos el metro simultáneamente. Hacer solo el metro no beneficia tanta gente como debería ser. O sea, ¿qué le decimos a una persona que está en el Gran Colombiano hoy y se demora 1 hora y media hasta el centro? ¿O qué le decimos a la persona que está en Fontibón y podría conectarse por la línea del metro por Transmilenio? Esto va a fortalecer un sistema multimodal con esas 3 troncales que alimentan el metro. Eso es lo primero. Lo segundo, frente al tema de capacidad, cuando hoy tenemos un problema de costos muy grave en Transmilenio, genera un déficit de casi 500.000 millones de pesos al año. Si queremos tener una tarifa unificada, los costos operativos del metro subterráneo son más elevados. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar aire acondicionado, porque tienen que utilizar más energía, porque tienen que utilizar más luz. El metro elevado tiene costos operacionales más bajos para la ciudad hacia el futuro. Entonces, ese es otro de los beneficios que se hizo en la ciudad. Y esto que dijo el alcalde Enrique Peñalosa cuando no era alcalde, lo dijo en Twitter, dijo: el metro elevado de Chicago además oscurece, hace mucho ruido y deteriora el medio ambiente. ¿Sabes? Una cosita nomás, y eso que acabas de decir. Yo por el contrario Diego, opino diferente que el alcalde. Vayan a Chicago a ver si la ruta circular de Chicago. ¿Sabes qué es la es tristeza? Y importante. te voy a hablar desde un punto de vista romántico, cultural, histórico. El metro que propone Peñalosa va
a quitar la visibilidad para nosotros observar nuestros cerros orientales. Es importante. Nos van a quitar, ¿Cómo van a decir eso? Monserrate, claro, se va a acabar el tema paisajístico, va a afectar con toda la urbanidad. Diego, mira, va a ser un elefante blanco que va a acabar con toda la visibilidad del... Mira, yo te digo algo, ni siquiera, mira, ¿cómo será de lo que te estoy diciendo, Diego? Que uno de los 23 entregables que tenían que dar era el de paisajismo y el de urbanismo. O sea, el paisaje no es cualquier cosa, el paisaje hace parte de nuestra historia. Y a mí me parece muy grave que vayan a ocultar toda la visibilidad de los cerros orientales, simple y llanamente. Claro, Diego, claro que sí. Tiene una altura de arriba de 15 metros, esbelto, precisamente con un diseño para que no tenga tanta sombra en este lado. Lo otro que es interesante en la ciudad, por ejemplo, ¿qué innovación trae ese metro? Tendrá una ciclorruta entre los pilotes que permitirá ir desde vos hasta el centro de la ciudad. ¿Tú has visto el ancho de la Mejorará Caracas? 22 kilómetros de vía simultáneo en la avenida 1 de Mayo y la 16, cuando nunca se ¿Tú has visto el ancho de la Caracas? No, ¿Qué claro, van a hacer? pero el diseño está planeado. Decías tú que Pero no hay para los estudios, locales Diego, ¿cómo comerciales, sabemos? no, porque Diego, que si no hay sabemos cuántos estudios, predios, claro que sí no hay son estudios. Diego, 800 ¿quieres predios los que tiene que comprar. No diga que no, porque está Diego, claro en el estudio. Que no los sobre hubieran los revisado no locales significa que no comerciales- existe. Sobre los locales comerciales quería hacerte también esa pregunta, los dos de hecho, porque pues no hay sino que ver cómo se manejan o cómo se mueven los metros subterráneos en otras ciudades del mundo. No hay, ni siquiera hay que ir, ni siquiera hay que estar ahí. Para eso hay videos, ahora hay muchas maneras de conocer estos espacios y las dinámicas sociales y económicas que se generan en el subsuelo, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen para decir frente a esto? O sea, ¿qué hacemos con estas dinámicas que podríamos estar generando en el subsuelo frente a algo que puede estar dañando el paisaje urbano? A mí No, a mí pero lo que me el da metro va a tristeza tener dinámica comercial, porque ¿Cómo que? una de las innovaciones del metro es que las estaciones no van a estar sobre el eje central, sino laterales. A los lados de la Caracas, a los lados de la 1 de Mayo se desarrollarán estaciones laterales que estarán conectadas con el metro y habrá desarrollos comerciales. Así quedó incluido en el diseño, así quedó incluido en la empresa Metro, así se hizo el metro de Hong Kong. Son estaciones laterales hacia arriba. La última estación más importante en Nueva York, que es la de Fulton, hizo elevadas hacia arriba la estación del metro y las aprovechas comercialmente. Así está diseñado el metro. Yo lo que creo es que se perdió una gran oportunidad de ganarnos un espacio que no existe y es la posibilidad de crear un nuevo ambiente subterráneo, un nuevo urbanismo, una nueva manera de hacer comercio, de generar muchísimas acciones, digamos, sobre todo en esa zona del centro de Bogotá. Yo sí creo que el metro elevado en algunos lados funciona, en la periferia puede funcionar, pero en el centro de Bogotá eso es muy complicado. Bogotá no tiene la condición. Ahora nos presentaban otros concejales que además hacíamos hasta bromas en medio de la discusión, nos presentaban unos videos de metros subterráneos, de metros, videos reales en el centro, en Chicago. Pero ustedes vieran las autopistas, ¿sí? O sea, era una cosa como 10 veces la Caracas, algo así, sí, pero una cosa, sí, así es que va a ser un transmimetro encima del Transmilenio, o sea, va a ser un adefesio urbanístico. Yo creo que ya que hay que saltar la página, pasar la página y Sí, concentrarnos ya. en la construcción porque es una decisión tomada. Yo prefiero estar dedicado a cómo hacemos el mejor metro que le sirva a toda Bogotá, le dé soluciones a los ciudadanos, Pero, Diego, y no torpedeando una solución que toda la gente yo que se me Para hacía- los ciudadanos pero- hoy lo que dicen es hagan el metro, háganlo. Pero por no favor. ese, digo, pero una cosita Claro que te que quería sí. Tú dices que la decisión está tomada y quiero decirte lo siguiente, mira, si Peñalosa no hubiera necesitado recursos públicos por parte de la nación ni por parte del consejo porque hubiera tenido el presupuesto en el distrito, que tome la decisión y que lo controlen los organismos de control. Pero es que le tocaba acudir a nosotros, por eso es que todos estamos debatiendo. Si no le hubiera tocado ir al consejo, yo te juro que esta discusión no la estaríamos dando porque él era el alcalde y él asumía, pero le tocaba ir al momento democrático pero- y nosotros Pero tenemos aquí el una derecho a mayoría, hacer... una mayoría. Es que ahí es donde yo creo que Sí. está pasando aquí en Bogotá la nostalgia del poder de una minoría No es y la tiranía, político. no, claro. Yo creo, mire, claro les voy que a sí, decir no una cosa, aceptan quiero las hacer dos decisiones y las precisiones. torpedan No se jurídicamente. Yo quiero No, hacer eso dos es lo que está precisiones. pasando, claro. No, Mira ahora la tres jurisdicción. precisiones con esto que Claro acabas de que sí. decir, Diego. Y es que
haber depositado un voto a los ciudadanos no nos obliga tampoco a seguir las decisiones de una administración. Para eso justamente está la figura de la revocatoria, para eso están diferentes figuras que nosotros podemos tomar y de hecho o sea, tener la posibilidad de nosotros los ciudadanos, yo como ciudadana, tener un espacio como este para hablar, para presionar, organizarnos. La Constitución a nosotros nos permite organizarnos para poder incidir, para presionar decisiones, es decir, una decisión tomada no es digamos, una decisión divina, que nadie puede cuestionar y que nadie puede cambiar. Primero. Lo segundo que quiero decirles también es que en el mundo los que son el metro subterráneo no lo es en todos los tramos y nada más hay que ver por ejemplo en Washington también hay tramos en las líneas, en algunas de sus líneas donde es elevado o donde por lo menos sobresale y llega al suelo. Y lo otro que les quería decir es la importancia también de tener en cuenta la cantidad, la demografía, la cantidad de habitantes que tienen las ciudades. Nosotros vamos a comparar a Chicago, pero es que Chicago tiene 2.700.000 personas. ¿Sí? Y si vamos a esas comparaciones o sea, ¿a ti te parece importante que las personas, soluciones ayuden a la mayor cantidad de gente posible? No, pues esa es la diferencia con pero esta no opción. solamente es eso, el ¿cómo metro movemos? Pequeño no beneficiaba a tanta gente. Es que hoy tenemos un problema de movilidad de 4 millones de personas. Diego, te voy a decir el una metro cosa. subterráneo Diego, no ¿tú solucionaba crees que el ese metro problema. que tenemos es un metro grande? El metro, claro, El que vamos a tener es un metro. El mismo secretario de movilidad dijo, es un metro pequeño. El doctor Bocarejo dijo, es un metro pequeño. Y yo quiero que para solucionar un problema gigante que tiene la ciudad de movilidad. Con el metro subterráneo no se solucionaba toda la movilidad que requiere la ciudad porque tenemos un atraso inmenso en infraestructura porque los últimos 12 años no se hizo nada. Yo te voy a contestar por qué fue el atraso de infraestructura que nosotros tenemos y porque ni siquiera hay infraestructura sobre el metro, sino porque hace 18 años nosotros teníamos garantizados los recursos para el metro y Enrique Peñalosa decidió que iba a hacer 24 troncales. De hecho, en el video en el cual promociona este encuentro con ustedes, ahí ponemos el titular cuando dice Transmilenio mata metro. Es un titular del año 2000, del tiempo también, y lo que es una realidad es que se cambió. Yo no estoy en contra de Transmilenio, yo creo que fue una solución en el momento, de alguna manera nos alivió a Bogotá, pero les voy a decir una cosa y también como dato curioso y que es importante saberlo, todos tenemos que saber, Transmilenio es un modelo copiado de alguna manera de Curitiba, una ciudad en Brasil, que imagínense hace 18 años cuántas personas podía tener viviendo en Curitiba, si actualmente Curitiba no alcanza los 2,5 millones de personas, así claro, como en Chicago. Pero lo que no puedes afirmar es decir que hace 12 años no, porque la ciudad precisamente hace tenía... 18 años. Hace 18 años. La ciudad tomó una decisión de construir 16 troncales de Transmilenio que implicaban que hoy deberíamos tener 400 kilómetros de Transmilenio. En esos 18 años se construyeron 120, de los cuales entre Peñalosa y Moco se construyeron 100 y las administraciones de izquierda solo 25. ¿Sabes por qué? Para esas que estaba proyectado, eso hizo que como no se hizo una inversión colapsara la ciudad. ¿Qué necesitamos? Mejorar Transmilenio. Por supuesto, Transmilenio necesita ser mejorado, pero no se mejora negando Transmilenio y no construyendo más troncales. ¿Sabes de las administraciones de izquierda cuántas veces tuvimos que recuperar las losas de Transmilenio por el mal trabajo que dejó la fase Peñalosa? ¿Sabes cuánta falta? ¿Y sabes qué van a hacer ahora? Ahora van a hacer el metro elevado por la Caracas para poder arreglar las losas de Transmilenio que dejaron absolutamente. Pues claro, eso es de... ¿Qué van a hacer? Construyen el Transmilenio por la séptima y Peñalosa se quita el Cirili de las losas. Se quitó el Cirili y se construyeron por ahí. Siguiendo esa lógica y para cerrar lo que les quería decir con esto es, ¿no les parece entonces que si tenemos una ciudad como Curitiba actualmente con 2,5 millones de personas, traemos un sistema de transporte que solamente son buses y lo adoptamos como un sistema masivo cuando no lo es, porque en ninguna parte del mundo se utiliza el BRT como sistema masivo, sino se utiliza como alimentador de un sistema masivo como el metro? ¿No les parece que de alguna manera así no se hayan construido los kilómetros que se necesitaba durante estos años de Transmilenio, haber supeditado a la ciudad y de alguna manera haber eternizado Transmilenio como único sistema? Es lo que nos tiene en este momento, en esta situación de colapso de la movilidad. Pero eso no es lo más triste. No es el problema, y yo comparto contigo que la ciudad debería tener, por supuesto, más medios. Pero hoy estamos ante un problema tan grande de movilidad que hay que dar soluciones.
y hay que hacer metro y Transmilenio simultáneamente, porque mientras que llegan, ¿qué le vamos a decir a la gente de Suba o de Engativá que hoy colapsan 2 horas? No vamos a hacer nunca metro ya, o sea, como están planeando las 2 líneas de metro. Porque tú puedes combinar los dos. Es que por ese falso dilema que hubo en los últimos 12 años, de metro Transmilenio, ni se hizo metro, ni construyeron Transmilenio y la ciudad colapsó. Esta opción que se está presentando es una opción que permite tener el metro, iniciarlo y mejorar Transmilenio para darle solución a más de 3 millones de bogotanos que están en el occidente y que hoy están colapsados. Nosotros deberíamos, por supuesto, proyectar, pero ¿cuál es la gran discusión? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Uno dice, vamos a seguir financiando líneas de metros en el futuro, entonces, bueno, hay que poner tarifas, hay que asegurar la financiación del metro, y eso no se hizo, no se construyó esa capacidad en la ciudad. Iniciemos con esto, construyamos esa capacidad para darle respuesta a la ciudad de Bogotá, pero lo que la gente quiere es que se haga el metro, que se mejore el Transmilenio, y esta opción sirve en esos dos propósitos. A mí me gustaría de pronto si nos pueden enfocar acá este mapa, que es el mapa que da el COMPES 3900 y fue el que se nos presentó al Consejo de Bogotá, en donde está Bogotá, está las troncales de Transmilenio y la línea azul es el metro. Es decir, el metro es una sola línea y lo que se tiene pensado para Bogotá es un metro y todo el resto es Transmilenio. Y yo he enviado una profecía y la estoy enviando desde que hice la ponencia. No vamos a tener líneas de metro en Bogotá. Esta es la construcción. Si esto sigue adelante, Bogotá lo castigamos a una ciudad tan maravillosa como esta, con un metro pírrico, así como dijimos, utilizando la frase del secretario de Movilidad, un metro pírrico y todas las troncales de Transmilenio alrededor. Se privilegió unos buses sobre el metro. Cuando el plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad dicen que la herramienta principal de movilidad debe ser el metro y que sobre el metro se debe construir el resto. Pero el metro va a alimentar los conceptos. El metro va a ser alimentador de Transmilenio. Porque ese mismo mapa, cuando tú muestras la línea roja, lo que muestra es ¿qué tenemos en troncales hoy? Tenemos la 10ª, tenemos las Américas, tenemos la 30, tenemos la Caracas, terminará de hacer, por supuesto, en las otras que corresponden. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Es el eje central, será esta primera línea de metro que debería ir hasta la 100, luego extenderse hasta la 170 y luego bajar a la sur. Es hacer el eje. Eso no quiere decir... ¿Dónde la van a construir si ya está todo lleno de troncales? No, precisamente la tiene que extender sobre la 170 y bajar la avenida Suba. Va a tocar ir entonces, a ¿tú qué haces? Entonces, no le das salida de movilidad más rápida a la gente de Suba. Mientras eso pasa, ¿qué le vamos a hacer a una persona de Suba que necesita salir de Suba para llegar al centro? O sea, tú tienes que combinar un sistema masivo como Transmilenio mientras que vas construyendo las otras de metro, porque no si te pones a construir solo metro no le das movilidad. Yo pregunté en la financiera, ¿tienen más líneas proyectadas? No las tienen. Diego, no las tienen. Va hasta las 170 y luego hasta la Suba. Esas son las tres que están en el COMPES 391 solo está esta línea. Claro, porque ese es el primer tramo. No, porque es que usted tiene que dejar la ciudad dispuesta para las demás líneas. Las redes de metro tienen que estar después. Claro. Nueva York acaba de hacer un plan a 100 años y Nueva York va a ser una sola línea y va a comenzar a construir Transmilenio. Se van a construir, a destruir las que ya están construidas para hacer más metros. Que si en algunos espacios ya detrimento. No, Diego. No, es que se hicieron las cosas al contrario. No, porque tú no te da la capacidad de solucionarlo. Dejar a la gente colapsada sin un sistema de movilidad. Transmilenio se puede mejorar mucho más, podemos hacer el metro y simultáneamente fortalecer Transmilenio. Lo que la gente pide es soluciones de movilidad. Si solo le decimos a la gente el metro lo va a solucionar todo, mientras que tenemos la plata para construirlo, dejamos a la gente en congestión. Yo lo que quiero es, tenemos una solución simultánea, vamos haciendo el metro y simultáneamente dándole mejoras y infraestructura. Pero ese metro debe dar pie para otras redes, pero tal y como está determinado, no va a haber más opción porque usted no puede destruir, o ahora va a destruir las troncales que ya haga todo metros subterráneos que los costos son pobres. No, lo que es que puede ser el subterráneo en el centro y elevado en la periferia. Por eso, pero mira, aquí, de tanta discusión, mira, en estos 4 años van a pasar que vamos a tener un sistema multimodal y en vez de estar ustedes discutiendo, debería estar desenfocado. El metro cable se va a entregar, el Regiotram va a ser una realidad, este metro va a ser una realidad, 3 troncales de Transmilenio nuevos. Entonces, lo que no había pasado en la ciudad sí se va a dar.
33 son calles de A Transmilenio todo se han costo, fortalecido, Diego. 24 kilómetros del metro, más el regiotramo del Transmilenio. Sí, Aquí se mira, está a dando un salto cualitativo. propósito de costos, yo sí quisiera que hiciéramos un alto acá en el camino, porque desde el principio Diego nos ha hablado de que, así como la administración, que este metro elevado sería menos costoso que un metro subterráneo, y creo que de hecho ese fue su primer argumento, sí, para decir, este es el metro que merece la ciudad, este es el que necesita y está en la medida de sus posibilidades económicas o financieras. Entonces, quisiera que me dijeras, por favor, cuánto va a costar el metro elevado, porque primero nos dieron una cifra y hace poco salió el mismo secretario de gobierno, Miguel Uribe Turbay, a decir que no, que iba a ser más costoso. Sí, no, mira, yo, cuando uno va a empezar a hablar de cifras, Mafe, es tan difícil porque no hay estudios ni hay una posibilidad de determinar. No digan eso. Entonces, ¿yo qué hice? El hecho de que no lo revisen no que- puede decir que no existe estudios. No, claro que no hay estudios de cuánto es lo que va a costar, entre otras cosas ¿De porque dónde esos... sale la cifra de 12? Va a costar 12.9 billones de pesos No. esta primera línea de No. metro. De Más 15 tres- estaciones, más ¿verdad? 3.9 Y aparte, millones más aparte de Transmilenio. eso, No van a decir que ¿cuál no, es, eso es lo cuál que es- existe. cuál es el tema? Esa es la cifra que se ha manejado en algunos lados. Sin embargo, nosotros solicitamos todos los estudios financieros para determinar ese valor, los cuales tienen una reserva y no nos permitieron tenerlos para el análisis de las vigencias futuras, que eso es lo que yo... Sin embargo, yo quisiera mostrar acá en una tabla que nosotros hicimos, que nosotros tenemos en nuestra ponencia, y es conveniencia técnica elevado subterráneo, y les hago longitud operacional del elevado 19.5, subterráneo 24.5, número de estaciones elevado 15, subterráneo 25, capacidad de pasajeros hora sentido elevado 60.000, subterráneo 80.000 con una diferencia de 25, costo predial metro cuadrado millones, elevado 1.59, subterráneo 4.2, costo con dólar a 3.150, elevado 9.74, subterráneo 15.8, que fue el valor, lo que encontramos nosotros para hacer la evaluación del COMEX. Pero si nosotros le sumamos a eso el valor del Transmilenio por la carrera séptima, vale mucho más este metro que el que se estaba pensando hacer antes. Y yo, en conclusión, así como una No, pero ciudadana no, cualquiera no. oyendo eso, quiero concluir una cosa de lo que ella dijo, como para una ciudadana cualquiera. 15 estaciones, o sea, como para resumir, 15 estaciones, metro elevado, 25 estaciones, metro subterráneo. Sí. Es decir, un tramo más largo del subterráneo, un tramo más corto que iba hasta la 100 del subterráneo y un tramo hasta la 72 del metro elevado, ¿verdad? Uno nos costaba 12.9 billones, que es el actual, ¿verdad? El de la administración, el elevado, el más corto, 12.9 billones, y 13.7 billones, el de 25 estaciones del metro subterráneo. Eso no es cierto. No, yo tengo la cifra. La cifra llegaba a 16 billones de pesos. No, 15. Es que tú tienes que Sí, comparar es que el con la problema es que no plata hay estudios, disponible. entonces no podemos Como saber no hay exactamente. estudios, no sabemos. Como no hay Claro estudios, que no hay se puede estudios. saber No, el claro que hay precio. estudios. Pero digamos Hay lo que estudios tenemos, y por eso se sabe el precio. 15.8 era el Tienes valor que comparar teníamos con la plata de acuerdo al disponible. análisis que hicimos. 15.8. Pero si nosotros le sumamos el valor del Transmilenio por la carrera séptima, casi que es exactamente lo mismo. Es decir, el costo-beneficio económico no es tan grande como uno se imaginaba. Ahora, ¿cuál es la ventaja del elevado sobre el subterráneo? Se las digo ya, se construye más rápido. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, eso lo dije. Claro, y pero es una ventaja que hay que valorar también. Sí, pero Dependiendo de la 94 les pero el costó costo, 8 años pero en la ciudad hacerle pero 4 el veces costo más. económico. ¿Qué pasaría con Y este lo metro? entregaron mal esta administración. Y ustedes No, no tenían quien bombear. Ustedes no tenían quien bombear. Se burlan después de que 8 años se burlaron ustedes Pero sin se entregar. no. No, pero no le entregaron ustedes y se lo Porque robaron con ustedes. ellas Pero Entonces, no tenía quien no fueron pusiera una capaces de bomba de entregarlo, agua, no ¿verdad? fue- Para que no se Sí, inundara. pero Pero una no pequeña tener falla una comparado persona que con 8 bombeara. años y que costó Fácil, mucho volvamos más al para metro, robar, volvamos eso al no es metro. una comparación justa. Entonces volvamos al metro. Entonces, en términos de costos, si el mismo secretario de gobierno de la ciudad acepta, reconoce que ya el metro, digamos que se elevarían los costos, porque él lo dijo en un programa de opinión, me acuerdo mucho con Yesid Lancheros en Canal Capital. Entonces, ¿a quién le creemos? Si el mismo secretario dice que no, que sí va a salir al más secretario. caro. Yo le creo al secretario. ¿Ustedes consideran que se incrementó el valor del metro elevado entre lo que se decía antes y lo de ahora?
No, lo que O está... sea, entre lo que se dijo hace un año y ahora consideran que se elevó el Pues valor del según las metro. cifras que ha dado Y eso dijo el secretario. ¿De dónde sale esa cifra? De unos estudios. O sea, que sí tienes. No. Entonces, ¿por qué se elevó el No valor nos del han metro dado los comparado al año estudios. pasado? Porque el estudio de factibilidad mostró que había que comprar más predios. Porque el estudio de factibilidad Porque se mostró, elevaba. claro, Hay que comprar predios. que Si más fuera por predios. debajo no Porque tendría que el estudio comprar. de factibilidad mostró adicionalmente que había que hacer unas inversiones diferentes en los trenes y había que extender el número de trenes. O sea que es cierto, el valor comparado del año pasado, metro elevado, frente a ahora, es un valor más alto, pero es 20% menor que el valor por kilómetro del subterráneo. Entonces, ¿de dónde Pero sale eso eso? no De es que tan sí se hicieron bajo frente al estudios. subterráneo. Entonces, ustedes para unas cosas sí se hicieron estudios, pero para No, otras se hicieron estudios porque Eso no sabemos sale, las cifras. ese valor adicional salió de estudios. ¿Qué muestra esos estudios? Que el año pasado costaba 9 billones y este año cuesta 3 billones más. Pero así todo incrementando. Y súmale lo de la carrera séptima. ¿No? Y así incrementando la carrera séptima. Claro, porque no es que es una... Además, no, lo que la te carrera digo. séptima no Súmale es que incluido sin la carrera séptima no pueden hacer el lo metro que elevado, estaría porque no es que van a pasar todo por acá. Lo que estaría incluido en el costo del COMPE son 3.9 billones más por las troncales de la Boyacá, la 68 y la avenida Ciudad de Cali. Son 3.9 billones más. Pero aún así, el costo entre un metro y el otro es 20% menor del metro elevado, pero le deja unos valores agregados a la ciudad, porque mejora las vías, 22 kilómetros de vías simultáneas. Mejora las losas de Transmilenio. Hace adicionalmente la ciclorruta, tiene unas mejoras en los andenes, entonces parte del desarrollo urbano también se va a dar. Yo quiero ahora mostrarles un video que, pues para también hacer esto un poco más equitativo, vamos a mostrarles este video y redondeamos ya, porque sí quisiera que ustedes nos contaran a los ciudadanos qué viene, después de haber aprobado las vigencias futuras, qué viene para la ciudad en términos de este proyecto, qué más tienen que hacer ustedes como concejales para que o se haga realidad o no se haga realidad este metro tal cual como está planteado. Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá. Mi posición frente al metro es muy sencilla. Bogotá necesita un metro, pero no puede depender ni solamente de Transmilenio ni solamente del metro. Los dos sistemas deben complementarse, así como lo ha planteado la administración. Lo cierto, y los hechos lo demuestran, es que nunca Bogotá había avanzado tanto como hasta ahora para por fin hacer realidad el sueño de tener un metro en Bogotá. Ya tenemos COMPES de la Nación, tenemos las vigencias futuras aprobadas por el Consejo y ya anunció el Gobierno Nacional que en los próximos días se firmará el convenio interinstitucional entre la Nación y el Distrito. Con eso se puede abrir la licitación sin que lo afecte la Ley de Garantías para iniciar obra el próximo año, como lo prometió Enrique Peñalosa. Si todo sale bien y en realidad el proyecto que se ha planteado es el más realista, el menos riesgoso, tendremos en 6 años la primera línea de metro operando en Bogotá. Esa es mi posición. Bueno, como vieron, este es Andrés Villamizar, defensor de la administración y del modelo de ciudad. Yo sí no voy a adjetivizar al que defiende tus artículos. Parece interesante. Es interesante porque a la larga nos está planteando la hoja de ruta que tiene la administración para poder hacer realidad el proyecto. Y justamente lo he emitido en este momento porque quiero que ustedes nos cuenten qué viene, qué va a pasar después de haber aprobado las vigencias futuras. Bueno, yo te lo digo desde el punto de Por vista... cierto, perdón, ¿cuántos concejales aprobaron esas vigencias futuras? 30 a favor y 10 en contra. 10 en contra. ¿Ustedes cómo votaron? Ya sabríamos más o menos, pero díganme cómo votaron. No, yo aprobé las vigencias futuras, las voté positivamente porque quiero que Bogotá tenga metro más Transmilenio y se solucionen los problemas de movilidad de esta ciudad, de tanta gente que lo necesita en el occidente. Yo fui la ponencia negativa, obviamente voté en contra de las vigencias futuras, quiero el metro pero sustentado legalmente. Y en ese sentido te quería contestar lo que acabaste de decir. ¿Qué viene en este momento? Mire, nosotros estamos haciendo un análisis en este momento muy juicioso en mi unidad y obviamente con el Polo Democrático Alternativo, no sé las otras bancadas que votaron en contra, que estarán, digamos, organizando. Yo voy a hacer un estudio juicioso, voy a hacer un recorrido jurisprudencial frente a casos similares como este y una vez tenga una condición técnicamente jurídica adecuada,
Si veo que se dan todas las condiciones, vamos a iniciar una acción de nulidad de la justicia contenciosa administrativa y vamos a solicitar una medida provisional del acto administrativo. ¿Y eso cuánto se demoraría? ¿Alcanzaría a...? Pues obviamente nos tenemos que ceñir a los términos legales. La idea es iniciar la demanda si está ahí todo el sustento para hacerlo lo antes posible, y ya quedamos a disposición de la justicia contenciosa para que emita una suspensión del acto administrativo si así considera se está violando la ley. Pero mira, yo soy una enamorada del Estado de Derecho y creo que un juez de la República no interfiere en la democracia, sino todo lo contrario. Lo que mira es la legalidad para que las decisiones que se tomaron democráticamente estén ajustadas al derecho. Si un juez de la República considera que está ajustado al derecho, maravilloso, que siga adelante. Pero si un juez de la República dice que hay ilegalidad, qué bueno que intervenga para que no se vaya a cometer un tema de detrimento patrimonial. A mí también me gusta la legalidad. ¿Qué tal, A Diego? nosotros nos gusta la legalidad, muy importante. Ojalá hubieran dicho lo mismo cuando votaron en sí y después no respetaron Pero las son dos decisiones temas del pueblo aparte, colombiano. son dos temas Pero bueno, aparte. pero Digamos. eso fue lo que decidió el pueblo colombiano y que después Pero no se no por reconoció. eso, que yo tengo ahí mi opinión, pero no por eso vamos entonces a apoyar una ilegalidad en el metro de Bogotá. No, lo que pasa es que también las decisiones de democracia deben respetarse. Pero bueno, ese es un tema separado. Es otro tema. Yo lo que creo es que nosotros vamos a concentrarnos en que el convenio se firme entre la nación y el distrito, de modo que pueda salir a hacerse la licitación pública internacional. ¿Cuándo sería más o y los menos? bogotanos en el metro? Eso debería estar listo la licitación para iniciar el próximo año. Como ya tienen los estudios de factibilidad, vamos a hacer seguimiento para que en la licitación salgan todos los requerimientos y se hagan lo más rápido posible, de la forma más transparente, más objetiva, pero además que le permita a los bogotanos hacer control de seguimiento. Pero particularmente nos vamos a dedicar a 3 temas en este proceso. Uno, que los ciudadanos participen ampliamente en las discusiones y la ¿Quiénes nos plantación. vamos a dedicar? ¿Quiénes se van a Nosotros en el dedicar? Centro Democrático, nosotros los concejales, a trabajar para que los ciudadanos tengan participación y voz. Segundo, vamos a hacer vigilancia para que el distrito ejecute el billón de pesos que tiene que ejecutar antes de terminar este año como parte de las vigencias ordinarias, porque esa es la diferencia entre las vigencias extraordinarias y las ordinarias. Tienen que ejecutar 1 billón. Y vamos a hacer mucho control político para que el gobierno nacional le cumpla al distrito con los 3.9 billones para las 3 troncales de Transmilenio que van a alimentar el metro y que deberían estar suscritas con importancia estratégica en el próximo semestre. A eso nos vamos a dedicar. Vamos a asegurar que la obra se haga y vamos a estar pendientes pues, de las demandas que ya nos amenazaron que van a estar, pero pues eso no es lo importante. Mira, lo pero importante es que los una bogotanos demanda no es tengan una metro. amenaza, Diego. No, Es el pero- control de la legalidad de un acto No, nos han administrativo. amenazado todo el No tiempo. es una amenaza. Dice, oye, si vemos que hay ilegalidad, vamos a acudir al Nos han juez. amenazado Pero todo eso el no es una tiempo, pero amenaza. tenemos la Eso tranquilidad. se llama Además, te voy a medio decir- de te voy control a decir de un una acto cosa para que administrativo. vean que nosotros hacemos. El año pasado, las vigencias futuras que se presentaron y que votaron, yo no las voté, porque consideraba que no cumplían con la legalidad. Este año sí las voté porque tengo la tranquilidad que son vigencias futuras ordinarias que le permitirán a Bogotá a salir Un en juez de contra la del metro. República lo tendrá que definir, y yo te digo que si un juez de la República dice que está legal, maravilloso, haremos el control igualito frente a las obras. Pero yo no creo, realmente veo que está muy complicada las cosas. Bueno, entonces en 30 segundos, por favor, para cerrar este debate, quisiera que cada uno me diga por qué sí o por qué no el actual proyecto de Metro de Bogotá. ¿Quién quiere empezar? Pues si O quieres, terminar con bueno. los 30 segundos. Bogotá es una ciudad maravillosa, que en toda la época del conflicto armado es la que más ha recibido desplazados, y es una ciudad de puertas abiertas. Bogotá merece el mejor metro, no el metrico, ni un metrico improvisado, ni un metrico ilegal. Bogotá merece lo mejor, y como bogotana que soy, como una mujer absolutamente criada en estas calles bogotanas, creo que debemos luchar porque la nación, el distrito y todo el que nos pueda ayudar construyamos un metro de calidad, un metro digno para una ciudad que lo ha dado todo por este país. Yo apoyo esta iniciativa del metro elevado porque este metro finalmente le dará la posibilidad a más de 3 millones de personas en el occidente de Bogotá, en Bosa, en Kennedy, en Engativá, que tengan una movilidad que les permita ir de forma tranquila. Yo lo que me sueño es con una persona, una familia que esté allí en Bosa y pueda llegar en 27 minutos aquí a la 72 con Caracas, en 18 minutos al centro de la ciudad. Lo que Bogotá merece es que se hagan obras. La responsabilidad nuestra como concejales,
Mi anhelo personal es ser concejal para que Bogotá finalmente tenga metro, no haya tanta discusión, sino se entre en la construcción y esta sea una ciudad que después de tantos años le cumpla con obras reales que ayuden a solucionar la movilidad de la ciudad. Y esto es el metro más social y más sostenible que puede tener la ciudad y por eso lo hemos apoyado y haremos control para que se ejecute y se haga. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Les voy a pedir el favor a ustedes también para que nos ayuden a promover este debate. Esto va a quedar en la página de Publimetro Colombia, ahí va a quedar, para que entonces promovamos que esto cada vez más llegue a más personas, las ventajas o las desventajas de tener un metro elevado en la ciudad. Yo creo que al final de todo, lo que podemos concluir es que todos los ciudadanos, todos los bogotanos, concejales o no, ciudadanos de todas las, si se quiere, ideologías, sobre todo, que eso es lo más importante, todos los bogotanos queremos un metro. Lo soñamos hace más de 70 años, algunos ya no lo vieron, pero queremos que las futuras generaciones sí lo vean y lo puedan disfrutar. Entonces, el llamado es a que el diálogo sea completamente abierto, a que las decisiones se tomen conscientes de que aquí los únicos beneficiarios, digamos, o perjudicados, digamos, beneficiados o perjudicados, pues son los ciudadanos, somos todos nosotros. Entonces ese es el llamado, a que por favor en el Consejo de Bogotá, concejales, piensen más en nosotros, en cada una de sus decisiones. Entonces muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias por Gracias, Diego. Gracias, María. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.